Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y sobre todo analizamos lo que está pasando en el panorama geopolítico en estos momentos. Están viendo el crash bursátil, el temor en las bolsas ante una posible recesión en Estados Unidos, también el contagio por lo que ha sucedido en la bolsa de Japón, pero también muchos temores ante un conflicto total en Oriente Medio. Estamos todos pendientes de Irán, Estados Unidos alerta sobre un ataque en las próximas 24 a 48 horas, mientras Israel ya se prepara. Su ejército está en alerta total, preparada incluso para pasar a la ofensiva, y ojo porque se habla incluso de un posible ataque preventivo por parte de Israel. Tensión total en Oriente Medio. Está desplazado allí, pues por ejemplo, un alto cargo militar de Estados Unidos, el general Kurilla, hablando precisamente con Gallant, con Halevi, pues precisamente un poco para lucubrar cuál puede ser la respuesta por parte de Israel. En Irán también está un alto cargo ruso, Sergei Shoigu, es ministro de Defensa, mientras bueno, pues todo apunta a una escalada total en Oriente Medio. Pendientes también de la crisis en Venezuela, Maduro cargando contra Milei, también por supuesto contra Estados Unidos, denunciando un intento de golpe de Estado y también avisando sobre cárceles en las que quiere mandar pues a estos 2000 manifestantes al menos que ya han sido detenidos en los últimos días. Si quieren echar un poco más de leña al fuego, vamos a mirar también a lo que sucede en Reino Unido: conflicto civil, protestas después del asesinato a 3 niñas, que de momento se ha saldado con 420 detenidos y sobre todo con todo tipo de protestas y de trifulcas en lo que apunta a ser un nuevo frente, un nuevo conflicto. También, por supuesto, pendientes de Bangladesh, pendientes, por supuesto, del conflicto en Ucrania, donde, por cierto, ya han llegado los F-16, pero, como se pueden imaginar, hoy la actualidad, hoy el foco de tensión es sin duda Oriente Medio, y es que Irán ha reiterado este lunes que es necesario castigar a Israel tras el asesinato del líder de Hamas la semana pasada. En concreto, están hablando de que, bueno, Teherán no es responsable de la escalada de la región en Oriente Medio, pero, sin embargo, está decidido a atacar. Dice que actúa dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y que toma medidas serias para proteger su seguridad nacional con el objetivo de castigar al agresor, crear disuasión y defender su seguridad. Es lo que declaraba hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, en su rueda de prensa semanal. Se refería al asesinato de Haniyeh el pasado miércoles en un ataque con proyectil de corto alcance contra su residencia en Teherán. Kanani dice que Israel es la fuente de la escalada en Oriente Medio y que el terror es la esencia del régimen sionista y la supervivencia de su régimen depende de la continuación del terrorismo organizado y de Estado. Con estas palabras, Kanani responsabilizaba una vez más a Israel del asesinato a Haniyeh, lo que aseguró que su país va a responder con decisión y con firmeza. Pendientes también de Rusia, según se informa, ha suministrado a Irán el sistema de guerra electrónica de largo alcance Murmansk BN para contrarrestar posibles ataques a gran escala de Israel y Estados Unidos. Los informes indican que Irán ha instalado este sistema en varias partes del país en medio de crecientes tensiones con Israel tras el asesinato del líder de Hamas en Teherán la semana pasada. Irán amenaza con lanzar un ataque masivo contra Israel en cualquier momento, mientras Israel advierte que va a tomar medidas de represalia contra cualquier ataque dirigido contra él. Como les contábamos, el propio ministro de Defensa, Yoav Gallant, habla de pasar a la ofensiva. Se habla incluso de un posible ataque preventivo. Muy pendientes de Oriente Medio, por supuesto, también miramos ya más a Venezuela. Su presidenta Nicolás Maduro, que calificaba este 4 de agosto como una vergüenza a la Unión Europea, después de hablar sobre manifestaciones que se registraron en el país sudamericano por los resultados del pasado 28 de julio. Dice Maduro que la Unión Europea otra vez saca su cantaleta, la misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Dice que la Unión Europea es una vergüenza y que el señor Borrell también es una vergüenza. Añade que llevó a Ucrania a una guerra y que ahora se lava las manos y que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio. Entonces dice, ahora apunta que Venezuela está llevando a cabo una represión a manifestaciones pacíficas. Dice Maduro que no son manifestaciones pacíficas cuando agreden a la población, a los hospitales o a las escuelas. Señala que durante las protestas contra el gobierno y contra los resultados de los comicios se han cometido actos de agresión contra funcionarios policiales que se encontraban en sus puestos de trabajo.
Y para echar más leña al fuego, para abrir más frentes, miramos también al primer ministro británico, Keir Starmer, va a mantener una reunión de emergencia con los jefes de policía este lunes después de que se intensificaran días de violentas protestas contra la inmigración, con edificios y vehículos incendiados y hoteles que albergaban a solicitantes de asilo atacados. Los disturbios estallaron en varias ciudades en la última semana después de que 3 niñas fueran asesinadas en un ataque con cuchillo en Southport, en el noroeste de Inglaterra, con 420 personas detenidas hasta ahora. Estos asesinatos han provocado todo tipo de disturbios, mientras la policía ha dicho que el sospechoso nació en Gran Bretaña y que no lo está tratando como un incidente terrorista. Durante el fin de semana estallaron disturbios en Liverpool, Bristol, Tamworth, Middlesbrough y Belfast, en Irlanda del Norte, con hombres en su mayoría jóvenes, con pasamontañas y envueltos en banderas británicas, lanzando piedras y gritando "detengan los barcos", en referencia a los inmigrantes que llegaron a la costa sur en los últimos años. Muchos focos de tensión, muchos conflictos geopolíticos abiertos en estos momentos. Un protagonista, sin duda, todos pendientes de Irán, de la respuesta por parte de Israel, de la tensión en Oriente Medio. Vamos a analizarlo ya de la mano de los mejores expertos. Tenemos a Felipe de Besa, doctor en Historia y profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Tenemos a Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias globales para ATCX Connect en Londres. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Por último, Miguel Ángel Teprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal? Buenas, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, pues encantados de tenernos a los tres por aquí en un día de mucha actualidad, de mucha tensión, también en las bolsas. Enseguida volvemos a repasar este lunes negro. Veo a Gonzalo pendiente de los gráficos, seguro que muchos de nuestros espectadores están así. Lejos de las bolsas, vamos a hacer un pequeño impasse. Miramos a la geopolítica, Miguel Ángel. Quiero preguntarte por la situación en Oriente Medio. Se habla de un ataque inminente por parte de Irán. Es cierto que se lleva hablando ya de esto varios días, pero parece que está llegando la fecha límite, ¿no? Parece que las próximas 24 o 48 horas podrían ser decisivas para saber hacia dónde vamos en Oriente Medio. Sí, yo creo que a medida que pasa más el tiempo y que se pospone más la respuesta iraní, y sobre todo porque no estamos teniendo una gran respuesta por parte de Hezbolá, la sensación es de que va a ser más comedida. Ha dicho que el ataque ha sido con misiles de corto alcance. Todavía no se sabe. Es decir, lo que podría ser es que hubiera una bomba dentro del apartamento, cosa que sería el mayor de los insultos para los servicios secretos iraníes. Es decir, que el Mossad o el Shin Bet se hubiese colado dentro del apartamento de un edificio controlado por la Guardia Revolucionaria y hubiese puesto una bomba, ya sería para ellos el peor de los insultos, mucho peor de que maten a alguien dentro del territorio controlado por ellos. Es muy importante el mensaje interno que manifieste el gobierno iraní, porque la Guardia Revolucionaria es algo más que un brazo armado, es un verdadero poder en la sombra, que no es que esté al mismo nivel de Jamenei, sino controlado por Jamenei, pero sí está al mismo nivel que el primer ministro. Por lo tanto, es muy importante. ¿En qué van a hacer? Pues no lo sé. Lo que sí puedo adelantar es algo que yo creo que sabe todo el mundo, que si el ataque es realmente serio por parte de los iraníes, los israelíes van a contestar. Y entonces ya lo que nadie puede saber es hasta dónde va a escalar el conflicto, porque entraríamos en dos países ahora mismo controlados por fanáticos, y eso que las elecciones en Irán las ganó el menos fanático de todos, pero bueno, sigue siendo un sistema teocrático, un régimen teocrático, donde es muy importante también los signos. Bueno, pues muy pendientes del ataque de Irán, de la respuesta de Israel, que incluso, bueno, enseguida lo vamos a analizar, baraja un ataque preventivo. El ministro de Defensa ya ha puesto en alerta a su ejército, habla de que en cualquier momento se puede pasar de la defensiva a la ofensiva. Gonzalo, lo mismo te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio y también cómo está afectando a los mercados? Hablábamos de las caídas. Por cierto, hemos conocido ya el dato del empleo en el sector servicios según el ISM de Estados Unidos, que parece que relaja un poquito la tensión. Ojo, 51,1 puntos frente a los 46,4 que esperaba el mercado, o sea, mucho mejor de lo esperado. 46,1 fue el dato anterior. Sigue habiendo miedo en Wall Street, ¿eh? Seguimos viendo caídas en torno al 3%, por ejemplo, más del 3% para el Nasdaq, pero dato un poquito mejor de lo esperado. Gonzalo, ¿cómo ves la tensión en Oriente Medio y sobre todo este ataque que apunta a ser inminente por parte de Irán? Se hablan ya de 24 horas, puede ser incluso hoy mismo.
Bien, bueno, pues dos temas principales. Los eventos últimos que están ocurriendo en Oriente Medio ahora mismo, que parecen, como tú decías, Sergio, prácticamente inminentes en cuanto a los preparativos para ese conflicto. Reacción del mercado, descartemos esto de primeras, reacción del mercado no parece que esté muy vinculada al evento de Oriente Medio. Explico por qué. Creo que está más vinculada al evento de Japón, sencillamente porque los dos activos que más reaccionarían con esto serían el petróleo y el oro. Hemos visto un oro que despuntaba hacia $2.500 la onza el viernes pasado, pero fue motivado por los datos macroeconómicos de Estados Unidos más que por cualquier tensión geopolítica. Hay un factor muy teatral en todo esto, me refiero, y que, claro, con todos mis respetos a la guerra, ¿no? Pero hay un factor muy teatral porque vemos que se telegrafía los intentos de ataque como si esto fuese un monólogo de Gila, donde avisan que van a atacar. Es decir, sacan vídeos, publican en cuentas de redes sociales que va a haber un ataque muy rotundo contra Israel, parece que avisan al enemigo antes de atacarle, ¿no? Entonces, esto es algo que parece incluso irrisorio en un conflicto real de guerra. Y como digo, el crudo ahora mismo, el barril Brent está en $76,20, mínimos prácticamente de todo el año, casi, y es un nivel extremadamente bajo para que hubiese tensiones. ¿Por qué? Porque de haberlas, una de las amenazas principales que lanzó Irán, no ahora, sino durante la guerra contra Siria, cuando veíamos que Estados Unidos y la alianza bombardeaba a Siria, había una guerra contra el régimen de Assad, Irán llegó a amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz, que cortaría por completo el suministro o el tráfico del barril Brent por las rutas de exportación habituales del mar. Y eso, evidentemente, se temería principalmente en caso de que hubiese una guerra contra Irán. No está ocurriendo en un momento, por lo tanto el petróleo no responde con ese patrón. El oro, la respuesta que tiene me parece más propia a los datos macroeconómicos del viernes de Estados Unidos y a la reacción de la renta variable en el Nikkei japonés. Ahora bien, ¿qué eventos son los que creo que pueden ser como avisos sí reales? En este caso, todo esto es completamente distinto, ya no tiene tampoco similitud con ese monólogo de Gila que decía. Cosas que sí están pasando, que es, por ejemplo, ese viaje que hemos visto que aterrizaba Sergei Sugoi, que es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad ruso, ha aterrizado en Teherán. Hemos visto también durante el fin de semana tráfico de aviones militares rusos, al menos uno identificado que ha ido hacia Teherán y que se asume que lleva los sistemas antiaéreos que decíais, o incluso armamento o posibles tropas al territorio ruso, perdón, al territorio iraní. ¿Y qué más? Hemos visto también hace poco rato, hace menos de una hora, que Irán declaraba NOTAM, que es ese sistema de Notice of Air Missions, que es cerrar el espacio aéreo y decretar en ciertas zonas de Irán el Notice of Air Mission, pues aviso de operaciones aéreas. Esto se produjo también durante el ataque que se hizo por parte de Irán contra Israel con drones y misiles. Por lo tanto, basándonos en esto, cierre de espacio aéreo, notificación de que va a haber operaciones en el espacio aéreo iraní hace menos de una hora. La visita que ha habido, que ha llegado, se ha anunciado hoy, la llegada de Shoigu a Teherán, al fin y al cabo para dar apoyo y asesoramiento. Y otro detalle principal que tampoco he mencionado, pero el hecho de que creo que es relevante que dentro de la organización OCS, organización con sede en China, de cooperación en Shanghái, esa organización incluye la cooperación estratégica regional entre sus miembros y de la OCS es miembro Rusia, pero desde septiembre de 2021 también es miembro Irán. Por lo tanto, no es que sea una OTAN, pero porque no es de naturaleza exclusivamente militar, pero sí es de una naturaleza que da apoyo regional e internacional a sus socios, en los cuales está incluido tanto Rusia como Irán y cuya sede está en China. Por lo tanto, está claro que de haber una escalada de ese conflicto y una guerra abierta o un ataque abierto contra Israel o contra Irán por parte de Israel, la respuesta por el lado occidental la sabemos, el apoyo total y masivo que da Estados Unidos hacia Israel, porque hemos visto ya los movimientos de tropas. Ha avisado además Blinken hace pocas horas también de que la respuesta sería rotunda, completa por Estados Unidos si Israel era atacado, y además avisaba al G7 sobre ello. Y lo que estamos viendo es que, aunque no aparezca en los medios de comunicación generalistas, es obvio que Rusia está tomando medidas y que tanto Irán como Rusia forman parte de una acción en la que su sede está en China, en Shanghái, en Beijing, perdón, y que incluye una cooperación entre China, Rusia e Irán. Por lo tanto, ya tenemos los bloques definidos si este conflicto escalase.
Desde luego, los bloques más que definidos, más que claros y también, bueno, pues de alguna forma avisando de lo que puede suceder, ¿no? En el caso de que estos ataques cruzados entre Irán e Israel se vayan de las manos, con Estados Unidos y con Rusia bien posicionados y además pues ayudando, ¿no? Suministrando material bélico a estos países. Felipe, lo mismo te quiero preguntar, ¿cómo ves, cómo valoras la situación en Oriente Medio y sobre todo hasta dónde puede escalar en el caso de que Irán termine pues cumpliendo con sus amenazas y atacando a Israel? Bueno, empezando por el final, yo no creo que Irán vaya a hacer mucho. ¿Por qué? La tensión es constante, estamos sin duda ante un salto cualitativo. Irán tiene mucho más que perder si hace algo y por tanto yo creo que va a esperar, pero por otro lado algo tiene que hacer, aunque sea algo tímido, algo sencillo. ¿Por qué? Está también, hay que recordar, todavía por resolver la muerte accidental del presidente / primer ministro y por tanto Irán no se puede permitir que se hagan acciones dentro de su territorio. Pero no está preparado para ir a cosas muy grandes. Por otro lado, en esta gran escalada, en este gran avispero que se está azuzando, parece ser que hay actores que van a entrar o tienen que entrar o deben de entrar o podrían entrar en escena, y uno de ellos es Estados Unidos. Así que tenemos a un Israel que ha dejado Gaza ya prácticamente convertido en un solar y por tanto si quiere hacer cosas pues tiene que sacar el escenario bélico de Gaza y todo apunta a que podría ser el sur del Líbano y el conflicto con Hezbollah, y tenemos a que Estados Unidos podría estar tentada de entrar en el escenario. ¿Por qué? Biden ha dejado la carrera presidencial y Kamala Harris necesita acciones que puedan hacerse ver o puedan hacerla ver como una figura política en alza. Y claro, si Estados Unidos entra en el conflicto, pues podría ser aprovechado en estos meses que todavía le quedan a Kamala Harris de visibilización o de visibilidad en este escenario bélico internacional. Y por otro lado, tenemos a Rusia, que está también pendiente de ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, porque si ganara Trump las elecciones hay indicios o posibilidades, no deja de ser un ejercicio de prospectiva, pero que podría ponerse fin a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y por tanto quedaría en el juego lo que quisiera hacer Israel con el resto. Y por último, ¿qué es lo que pasa en este conflicto con el caso de Israel? Por mucho que guste o no guste, hay que recordar que Israel es la única democracia tal y como la entendemos en la zona y que probablemente Netanyahu tuviera que ir a elecciones. Y hay muchas voces que invitan a pensar que Netanyahu podría no ganar esas elecciones y mucho menos seguir con este gobierno de coalición, que es el que hay que recordar hace ya un año, coincidiendo con las festividades del fin de año occidentales y con ese paseo por parte del ministro de la Policía por la explanada de las mezquitas cuando no tocaba, dónde o cómo empezó esta escalada de violencia que ahora ya parece imparable. Por tanto, tenemos muchísimos elementos en juego, una óptica poliédrica, muchísimos actores y simplemente, y para terminar, como historiador, recordar lo que es el acontecimiento fortuito. Hay que recordar cómo en la Primera Guerra Mundial, en un ambiente tensionado, un acontecimiento fortuito hizo saltar la chispa. En aquel caso fue el asesinato, el magnicidio de Francisco Fernando del Heredero, y en este momento podría ser cualquier otra situación, cualquier otro acontecimiento que haga prender una chispa y que nos lleve a una escalada y a que con los actuales conflictos salgan de las fronteras. Bueno, pues muy pendientes precisamente de la tensión en Oriente Medio, también de la tensión en Wall Street, estas caídas que le venimos contando durante todo el día. Hay declaraciones por parte del candidato republicano Donald Trump, habla tanto de la tensión geopolítica como de la tensión en las principales bolsas americanas. Dice directamente, vamos hacia la tercera guerra mundial. El expresidente de Estados Unidos dice, bueno, pues que vamos encaminados hacia una nueva guerra y que además
tenemos, dice, dos de los líderes más incompetentes de la historia. Añade que los mercados bursátiles están colapsando y que las cifras de empleo son terribles. Habla precisamente de la apertura de Wall Street, dice que hay una caída masiva en el mercado y que Kamala Harris es incluso peor que Joe Biden. Dice que los mercados nunca van a aceptar a una izquierda radical que destruyó San Francisco y California y que el próximo movimiento es una gran depresión en 2024. Habla de una gran recesión. Dice que no se puede hacer jueguecitos con los mercados y que este es el crash de Kamala. También, bueno, pues pendientes de la carrera presidencial en Estados Unidos, Donald Trump abre dos frentes, alerta sobre una posible tercera guerra mundial, cuando todo apunta a un ataque inminente por parte de Irán, y además habla del crash bursátil, el pánico, el miedo en Wall Street, del que culpa a Kamala Harris. Muy pendientes, desde luego, de lo que sucede en las bolsas americanas, de todo tipo de reacciones, como estas palabras por parte de Donald Trump. Volvemos a mirar a Oriente Medio, lo dejaba antes caer, lo ponía encima de la mesa el propio Cañete, estos bloques que se están formando en todos los conflictos geopolíticos. Obviamente en Oriente Medio es, yo creo que aún más evidente, como Rusia y Estados Unidos están, pues, cada uno eligiendo un bando, cada uno apoyando, pues, a Israel o a Irán en este caso. Miguel Ángel, por esto te quiero preguntar, la tensión en Oriente Medio y el hecho de que Rusia y Estados Unidos estén tan posicionados. Sabemos que Estados Unidos ha desplegado aviones de combate, buques de guerra, mientras Rusia, pues, ha proporcionado, por ejemplo, elementos de guerra electrónica. ¿Hasta dónde puede llegar el choque entre Irán e Israel? Y también hasta dónde pueden intervenir Rusia y Estados Unidos, porque yo creo que es más evidente que nunca, pues, que están involucrados de lleno en este conflicto. Bueno, yo creo más factible lo segundo, es decir, de que si hay un conflicto intervengan los americanos y los rusos, que el conflicto sea muy grande. O sea, yo sigo pensando que los iraníes están pensando muy mucho qué hacer, porque a los últimos que les interesa que haya una guerra de todos es a los iraníes. Los últimos. Vamos a ver, Irán está pasando una crisis económica profunda y que viene de hace muchísimo tiempo. Yo he dicho hace muchísimo tiempo que el tema del velo tiene un subyacente mucho más importante, que es la crisis económica y el profundo paro que hay en Irán, y que de ahí viene todo lo demás. Al final las ollas estallan por las espitas, más que porque salte entera la olla a la primera de cambio. Entonces, yo creo que vamos a ver, diciendo de que yo creo que ha sido una imprudencia por parte de Israel atacar en territorio iraní, no le veo sentido, además, más que para mandar un mensaje de que sepáis que somos capaces de llegar a cualquier parte. De hecho, el que todavía no se sepa con exactitud qué ha sido, sino una bomba o un misil, ya te viene a indicar que probablemente sea una bomba colocada, y eso sea un mensaje de, oye, que sepáis que podemos llegar en cualquier punto estéis donde estéis, cosa que considero que con el nivel que hay de conflicto no tenía ni pies ni cabeza, sobre todo porque mañana va a haber otro líder en Hamás. O sea, cuando muere uno o lo asesinas, aparece otro. Y el problema es que además durante esta época en que aparece el siguiente suele haber una desestabilización de este tipo de organizaciones que son muy multipolares, donde las comunicaciones entre ellas no es directa. Sin más, cuando Soleimani fue asesinado con aquel misil después del ataque al barco americano, bueno, ha costado una barbaridad que la Guardia Revolucionaria o el jefe de la Guardia Revolucionaria se haga otra vez con un control exacto de todas las facciones, pues desde Hezbollah a la yihad islámica, a la gran cantidad de subfacciones que hay repartidas por todo Oriente Próximo, ¿no? Entonces, yo lo veo eso menos factible que en el caso de que se condene. Obviamente yo creo que los israelíes van a contar con el apoyo incondicional de los norteamericanos y va a llevar a que los iraníes lo cuenten con los israelitas. Pero permíteme que haga un inciso sobre el tema de las bolsas de hoy, dado que de lo que como todos los días. Que nadie vea lo que ha dicho Trump con que esto es un crack bursátil ni nada más. Es decir, si analizamos toda la historia reciente de los meses de agosto, cuando no ha habido un cataclismo de algún tipo en primavera, en agosto hemos tenido alguna bofetada muy grande. Ha ocurrido algo. Y la caída de las bolsas europeas y norteamericanas no está teniendo nada que ver
con la que ha ocurrido en Japón, que ha sido una sobrereacción a unos datos que ni muchísimo menos hacían pensar que fuera a ocurrir esto, ¿eh? Solo quería hacer este inciso. Bueno, pues muy pendientes de las bolsas. En poco más de media hora vamos a ir con un análisis exhaustivo de lo que está sucediendo. Como ven, se siguen profundizando las caídas en torno al 3,0,9%, 3,17%, 2,47% para el Dow, que parece que aguanta un poquito mejor el golpe, pero por si son pocas las noticias que infunden temor en los inversores, en los mercados, en el mundo en general, vamos con una nueva última hora, pendientes del ataque de Irán. Ojo, porque Jerusalem Post ya pone fecha. Dice que Irán podría realizar su ataque masivo a Israel esta misma noche. Como decimos, informaciones de Jerusalem Post están emitiendo o están hablando ya precisamente de la fecha en la que podría tener lugar este ataque. Anthony Blinken, como les contábamos, apuntaba a las próximas 24 a 48 horas. Hablaba de un ataque coordinado, un ataque masivo realizado por Irán y por Hezbollah. En concreto, como decía antes el propio Gonzalo Cañete, Irán ha emitido un NOTAM, un aviso que alerta a sus aeronaves de peligros en ruta para el centro, oeste y noroeste del país. Pues ojo, porque Jerusalem Post pone fecha, habla de que en esta conversación que el propio Blinken tuvo con los ministros de Exteriores del G7, hablaban de el lunes, es decir, de hoy mismo, como la fecha en la que podría tener lugar este ataque. Hablan de que Israel anticipa un ataque más agresivo, esta vez también está informando la CBS. Jerusalem Post habla de un ataque por parte de Irán esta noche. Dice que va a ser un ataque masivo, coordinado con Hezbollah. Veremos si también se abre el frente de los hutíes y también Hamas participa en este ataque, pero al parecer Irán esta misma noche podría realizar esta respuesta, este ataque masivo del que se habla, coordinado con alguna de sus potencias, con alguna de sus aliados en este eje de resistencia islámica. Se habla ya de que esta noche Irán podría pasar al ataque. Hay una advertencia NOTAM en la que están avisando a sus aeronaves de peligros en ruta para el centro, el oeste y el noroeste del país. Ha avisado ya, por cierto, según informan varios medios iraníes, de esta sorpresa de que este ataque puede tener lugar esta misma noche. China, por ejemplo, está llamando ya a sus ciudadanos para no viajar al Líbano y, al parecer, también, según informan varios medios, Irán ha informado ya a los embajadores extranjeros que tienen la intención de atacar a Israel. La noticia en estos momentos, Jerusalem Post habla de un ataque esta misma noche por parte de Irán, varios medios apuntando ya a esta opción, a esta posibilidad de que después de muchos días de elucubraciones, de todo tipo de amenazas, Irán pueda pasar al ataque. Ojo, un ataque que se espera que sea mayor del pasado 13 de abril. Como saben, más de 300 drones y misiles, pues podría ser un ataque mayor, y además con la ayuda de Hezbollah, que por cierto no participó en el anterior ataque. Gonzalo, te quiero preguntar por esta cuestión. Estamos dando vueltas precisamente a esto. ¿Cuándo podría tener lugar? Al parecer, esta misma noche ya va a haber un ataque masivo por parte de Irán a Israel. A mí es que, Sergio, lo que te decía al principio me resulta surrealista que estemos hablando de cuándo se va a producir el ataque, avisándolo con horas y en medios de comunicación y en redes sociales, porque, insisto, si fuese un ataque serio, como decían mis dos compañeros, ¿no?, que probablemente sea un ataque mucho más contenido o ni siquiera se produzca en los términos que estamos esperando, sencillamente porque ser un ataque serio no se produciría telegrafiándolo y avisando de cuándo, ni en cuántas horas, ni cómo se va a producir, ni nada parecido, lo cual resulta un poco ridículo. Es decir, cuando uno pretende hacer un ataque en el ámbito militar, un ataque estratégico, generalmente lo que se persigue es precisamente que tenga un efecto sorpresivo y que dañe infraestructuras estratégicas. No avisar de que vas a hacerlo, solo les falta decir las coordenadas en las que van a lanzar el ataque, ¿no? Por eso me resulta un poco dramatizado todo esto, y no es solo ahora, pasó también entonces hace unos meses cuando se inició el otro ataque. Por lo tanto, yo creo que estos eventos, además es que la respuesta está en el mercado, estos eventos no están causando volatilidad en el petróleo y principalmente es el mayor riesgo que tenemos. Lo repito, el estrecho de Hormuz controlado por Irán es la zona estrecha por donde pasan los buques de exportación del crudo Brent y los puede volar, los puede minar sencillamente esa zona o puede sencillamente hacer una restricción en el tráfico marítimo en esa área, no permite la exportación y por lo tanto genera un problema grave. Si fuese así, estaríamos viendo un mercado que se descontrola y no es el caso. Yo reitero, insisto, que sí creo que es Estados Unidos, los datos de Estados Unidos los que tienen que ver con la caída de Japón. De hecho, es más, insisto en que en el caso de Japón, Japón se ha metido una trampa de hace más de un mes, básicamente. La apuesta del Banco de Japón, y lo dije y lo repetí aquí en Negocios TV, fue precisamente esperar a que la Reserva Federal moviese ficha. Es decir, el Banco de Japón ha visto un yen que se iba debilitando cada vez más,
ha visto un yen que llevaba al dólar yen hacia niveles que no conocíamos desde los años 90, incluso más allá, porque hemos visto que superó la barrera de los 160, y con un yen tan extremadamente barato, el problema inflacionista de Japón se iba a mantener y se iba a permanecer. Por lo tanto, estaban obligados a tomar medidas. El único problema es que la economía japonesa se encuentra en una situación débil, porque tiene el Q3, el tercer trimestre de 2023, tuvo una caída de casi el 1%, el cuarto trimestre un crecimiento del 0%, y el primer trimestre de 2024 un crecimiento del menos 0,4%. Por lo tanto, está bastante débil, y si sube los tipos de interés, lo único que hace es encarecer los costes financieros de una economía ya débil de por sí, que es la economía japonesa. Pero no le queda otra que subirlos para contener la inflación, y con un yen especialmente débil era lo que tenía que hacer. El problema es que, como digo, echó un pulso a la Reserva Federal. El pulso consistía en ¿para qué vamos a tomar ningún tipo de medida para contener al yen si la Reserva Federal va a recortar los tipos? Y eso va a suavizar la tasa cambiaria dólar-yen y hará que evidentemente nos resuelva parte del problema sin que tengamos que tomar más medidas. Eso ocurrió, los malos datos de Estados Unidos han ido produciendo caídas en el crecimiento económico de Estados Unidos del 2,5 al 1,6, del 1,6 al 1,3. Hemos visto también repuntes de la tasa de paro durante los últimos 3 meses en Estados Unidos, pero el problema es que el viernes el repunte de la tasa de paro de Estados Unidos pasó de un 4,1 que se esperaba estable a un 4,3, y las non-farm payroll, las nóminas no agrícolas, saltaron por debajo de lo esperado, es decir, salieron especialmente débiles. Por lo tanto, yo creo que se ha pasado de roscas, han visto que los datos de Estados Unidos van demasiado débiles, la Reserva Federal, por lo tanto, emitirá un récord de tipos, incluso puede que hasta de 50 puntos básicos, y eso ha hecho que el dólar yen se vaya todavía más abajo y que el yen se encarezca más de lo que el Banco de Japón tenía previsto. Para cuando ha abierto la bolsa de Japón, evidentemente lo que hemos visto es que ese coste, un yen excesivamente caro ahora, ha pasado de estar a 161 dólar yen a estar en 148, incluso más abajo, 145. Eso encarece los activos japoneses y por lo tanto expulsó inversión de la renta variable de Japón. Por eso creo que todo lo que estamos viendo hoy, insisto, está causado por un cambio radical. El principal temor que tiene ahora mismo la bolsa estadounidense es el viernes los datos de empleo de Estados Unidos provocaron una caída masiva del dólar. Los rendimientos del bono también se desplomaron, por lo tanto, aumento de la demanda del bono estadounidense. Y con ese escenario habría subido la renta variable Standard & Poor's y no ocurrió. Y ya el viernes dijimos, en el informe que emitimos aquí, fue precisamente si la renta variable estadounidense no está reaccionando a este movimiento es porque creen que existe un riesgo latente de una recesión más severa o más dura de lo que se estaba preveyendo. Hasta ahora era positivo que hubiese malos datos en la economía estadounidense porque podían generar estímulo por parte de la Reserva Federal, y ahora que estamos viendo que los datos son demasiado malos, más allá de las expectativas que tenía la propia Reserva Federal, significa que a lo mejor el problema es otro. Y por eso mismo creo que está afectando al resto de mercados, porque llueve sobre mojado. En Europa hay recesión, pero no de ahora, sino que lleva desde el año 2022 con una contracción del PIB en el caso de Alemania, sin conseguir destacar, y con una contracción de la actividad industrial prácticamente para todas las economías industriales que quedan en Europa. Por eso creo que estamos viendo que esto es un detonante más allá de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, que no quita que para cuando ocurra, si esta noche mismo cumplen con lo que están telegrafiando en redes sociales y efectivamente cometen un ataque contra Israel, evidentemente produzca subidas en el crudo, subidas en el oro, incluso puede que volatilidad también en el Bitcoin, que de momento se ha ido aflojando. O sea que estamos viendo que este evento puede ocurrir, pero no es exactamente, en mi opinión, lo que está detonando todo esto. Pues muy pendientes de las bolsas, muy pendientes también de esta respuesta por parte de Irán. Felipe, quiero preguntarte también por este choque de trenes, este choque de las principales potencias mundiales, como decíamos, con Rusia y con Estados Unidos posicionados en este conflicto. Quiero preguntarte hasta dónde puede llegar la tensión. Rusia ya advertía a Estados Unidos de que podría suministrar armas a sus enemigos. Claro, ahora vemos a los hutíes, ¿no? Vemos también a Irán en conflicto directo con Israel, también bueno, pues con tensiones evidentes con Estados Unidos. ¿Crees que puede ir por ahí también parte del peligro de este conflicto, por el hecho de que Rusia pueda armar tanto a Irán como a los hutíes y pueda haber una respuesta por parte de Washington? Bueno, decía antes que Netanyahu necesita la crisis y necesita la tensión militar, porque si esto acaba tiene que ir a elecciones y las elecciones las puede perder. Y lo que no decía antes, que recuerdo ahora, es que si el Netanyahu va a elecciones y las pierde, para el propio Netanyahu se le abre un panorama judicial muy complicado, con un montón de causas pendientes y temas de corrupción, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí tenemos el primer ingrediente. El segundo ingrediente es que, bueno, parece ser que estos avisos de que va a haber una guerra, que alguno de mis contertulios decía antes, de mis colegas, que parecía esto la guerra de Gila, bueno, ya se han dado avisos, sobre todo a la aviación comercial, que estén muy pendientes porque los ataques pueden ir por la aviación comercial. Y aquí sí que hay que recordar que, en cierta manera, Irán
es una especie de potencia en el tema de los drones. Por tanto, mandar un enjambre de drones sobre aviación comercial pues es algo que por lo menos está en el escenario. Claro, si derriban un avión comercial, la que se puede liar es fina. Y como decía antes, con el tema del acontecimiento fortuito no sabemos qué va a pasar o qué puede pasar. Y ahora, por ver un poco qué es lo que está sucediendo en el panorama, tenemos que el Mar Rojo está en cierta manera en una situación complicada porque los hutíes que están en el extremo del Yemen, lindando frontera con Arabia Saudí, ojo, que no hemos hablado todavía de Arabia Saudí, y Arabia Saudí empieza a ser una potencia importante regional, y el líder Bin Salman empieza a ser un activo destacado, donde ha intentado lidiar entre Oriente y Occidente, donde ha intentado acercarse a Rusia, pero también está con los BRICS Plus o Plus, como se dice ahora. Es decir, hay que ver el papel que puede hacer Arabia Saudí, que yo creo, y es mi opinión muy personal, es destacado y considerable. Tenemos que los hutíes, que controlan sobre todo el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el extremo sur del Mar Rojo, pues con ciertas complejidades para todo el tráfico comercial. Hay que recordar, cuando hace ya 2 o 3 años aquel barco que creo que se llamaba Ever algo, taponó el Mar Rojo, taponó el canal del Suez y por tanto el Mar Rojo durante unos días, la que se lió en el comercio mundial o internacional, y vamos a ver si esto de los hutíes va para largo. Porque desde luego, si el estrecho de Bab el-Mandeb cercena el tráfico en el Mar Rojo y por tanto en el Suez para largo, ahí hay un punto importante. Pero ahora, volviendo al tema de Irán, hay que recordar que el estrecho de Hormuz pues ha tenido ciertos problemas y ciertos desafíos. Esta situación se ha solventado en cierta manera porque ya Emiratos Árabes Unidos ha construido un gran oleoducto para salvar el estrecho de Hormuz y hacer pasar al crudo del norte al sur a través del Emirato de Al-Fuchaira o Al-Fucheira, y por tanto esto podría estar en cierta manera resuelto. Pero si el estrecho de Hormuz se cierra y el estrecho de Bab el-Mandeb se cierra, no sabría calificar ahora el impacto real en la economía, pero desde luego de cara al otoño sería importante, y de cara al invierno un desastre total, un desastre inigualable. Por tanto, tenemos ahí, hemos hablado ya de 2 o 3 actores, y ahora voy a cerrar. ¿Qué pasa con Rusia? Bueno, aquí en Europa intentamos ver a Putin como un hombre de miedo, la reencarnación de Belcebú en la tierra, el maldito o el pequeño Frankenstein, pero hay que recordar que desde Jordania hasta el este, precisamente a Putin se le ve como lo contrario. Aquí en Europa, en el occidente, estamos imbuidos de eso que algunos llaman la ideología woke, y que en Oriente Medio, y empiezo a hablar de Jordania, a Putin se le ve como el hombre de la salvaguarda de los valores morales tradicionales, del custodio de las religiones monoteístas, del cristianismo, del judaísmo y del islam, y por tanto lo que nosotros vemos como una guerra, buenos y malos, y en Estados Unidos ya ni te cuento, en otros países no tan alejados del nuestro se empieza a ver como una batalla o como un choque cultural. Y esto sin duda tendrá un impacto directo en la economía, porque de entrada, con la construcción de los relatos, nos metemos de lleno en una nueva guerra fría. Y esto de una nueva guerra fría, no lo he dicho yo, han sido palabras que se escuchan por parte de bastantes analistas y políticos estadounidenses, lo de que estamos ya en una nueva guerra fría. Bueno, pues muy pendientes de esta nueva guerra fría, de esta tensión en Oriente Medio. Si os parece, vamos a cambiar de frente, en este caso vamos a cambiar de asunto, vamos a mirar también a lo que sucede en Venezuela. Estábamos todos pendientes de las manifestaciones de este sábado por parte de la oposición, por parte de María Corina Machado, también por parte del propio Maduro. De momento parece que se calma un poquito la tensión, siguen los detenidos, sigue la represión policial, siguen también las amenazas por parte de Maduro. Miguel Ángel, quiero preguntarte también por esto, por la situación en Venezuela. ¿Cómo se puede
¿cómo se puede solucionar? Porque no tiene visos de solucionarse. El CNE dio los resultados el pasado viernes, que más o menos eran en la misma línea de los anteriores que conocimos. ¿Cómo ves también la situación en Venezuela? Que parece también que se está alargando bastante y va para largo. Perdón, que tenía el teléfono apagado, el micrófono apagado. Que sí, se está alargando porque la situación es de lo más grotesca. Es decir, este señor es un usurpador del poder que ha perdido las elecciones descaradamente. Pero no ya que lo diga yo, que al final tiene muy poco valor. Es que todas las actas que se han estado publicando por parte de la oposición, que aparentemente ha ganado, así lo dicen. Leí este fin de semana un artículo curiosísimo de un experto, en este caso creo que era un colombiano, que llevaba muchísimo tiempo en el mundo del tema este electoral, y hablaba sobre las máquinas y le preguntaban sobre la falsificación de las máquinas, que yo honestamente era lo que pensaba que estaban cocinando con todo este tiempo, es decir, cocinando nuevas actas. Y me llamaba la atención porque decía el hombre que la falsificación de las actas era prácticamente imposible, que las máquinas que eran, creo recordar que israelitas, eran máquinas de sistemas bastante buenos que generaban unos códigos que venían con blockchain y que eran altamente trazables, ¿no? Entonces, probablemente sea por eso por lo que no lo quieren publicar, pues porque lo que no soy capaz de entender es, oye, si has ganado las elecciones, como dices, es tan sencillo como exponer al mundo entero todas las actas electorales y someterte a cualquier escrutinio público, si has ganado. O sea, no, es que no le veo mayor. Y acabas de un plumazo con todos los escépticos, acabas con un plumazo con toda la violencia. Ha ganado, pero es que aparentemente no ha ganado, sino que ha perdido, y ha perdido por una tremenda goleada. Entonces, yo creo que internamente esto no se va a pagar, porque, insisto, no estamos diciendo de si ha perdido por un punto o por 0,5, sino están hablando de una pérdida de 30 puntos, es decir, una verdadera locura, donde además se están filtrando de manera constante, esta es la época de los móviles, es la desgracia de Maduro, ataques por parte de milicianos que obviamente están armados por parte del gobierno, y todo esto antes o después terminará reventando. ¿Y cómo terminará reventando? Pues no lo sé, pues no tengo ni idea. Espero que bien, y que reviente bien es que, bueno, pues que acepte irse a Cuba a vivir o a algún país de este tipo, y ahí disfrutar de la medida que pueda de todo lo que ha robado él, su mujer y toda la corte que tiene alrededor. Porque, repito, lo que dije el otro día, este es un estado donde hay uno de los cárteles que tiene el nombre de su mujer, el cártel de las Flores, y el otro cártel está manejado por los militares. Es decir, que la cosa tiene recorrido, ¿eh? Pues recorrido, desde luego, que tiene este conflicto en Venezuela, difícil de resolver también. Gonzalo, ¿cómo ves la situación y también, bueno, pues estas detenciones, la creación de estas dos cárceles en las que, bueno, antes o después van a ir todos los detenidos, y también la oposición que sigue en sus 13, ¿no? También sigue diciendo pues que ha ganado estas elecciones y que va a ir hasta el final. Bueno, yo creo que ambos actores en este caso están actuando como se esperaba, es decir, una oposición que no admite esos resultados y que, aunque hubiese perdido, tampoco los admitiría, evidentemente, porque lo hemos visto en el pasado. Y por otro lado, lamentablemente, no soy tan optimista, no creo que vaya a cambiar mucho en el régimen de Venezuela, porque lleva incrustado en el Estado muchísimo tiempo, y por lo tanto, a menos que haya algún tipo de acción de otro tipo, no creo que vayan a modificar ese gobierno. Pero dicho sea de paso, además, y lo dijimos también en intervenciones anteriores y lo repito ahora, estamos hablando de Venezuela todo el rato y de sus elecciones, pero es que hace tan solo 4 años en Estados Unidos hubo unas elecciones donde el que fue presidente de Estados Unidos y que es posiblemente el próximo presidente de Estados Unidos sigue insistiendo en que se robaron, sigue insistiendo en que no era legítimo. Tenemos a un señor que prácticamente no tiene demasiado carisma, tenía los mítines vacíos por aquel entonces, que era el señor Joe Biden, y que recibió el récord histórico de votos en toda la historia de Estados Unidos. Y aún así, pues bueno, tampoco se entiende mucho. Hubo muchísimo ruido con respecto a esto, se pidieron también actas. Hemos
hemos visto incluso en el propio caso de España cómo se han solicitado actas durante las elecciones parlamentarias europeas, se han tomado fotografías por parte de la ciudadanía a esas actas una vez que se cierran los colegios electorales y veíamos datos que todavía no han quedado muy clarificados. Por ejemplo, que partidos independentistas catalanes fuesen votados en regiones, en barrios de trabajadores del norte de Madrid y cosas de este tipo que no encajan mucho y que no dejaban de chocar, ¿no? Que podían ser simplemente errores, pero sospechosos errores, ¿no? Que hacen que, en definitiva, en Europa veamos, por ejemplo, en el caso de Ursula von der Leyen, jamás hagan unas elecciones, de hecho fue expulsada prácticamente del puesto que ocupaba en el Ministerio de Defensa en Alemania, ha sido criticada por su propio partido y hemos visto que además ha sido investigada por la Fiscalía en Europa precisamente por los casos de sus relaciones privadas con Pfizer o las de su marido con la empresa Pfizer y sus mensajes privados con el CEO de Pfizer. Por lo tanto, y esta señora ha sido reelegida presidenta de la Comisión Europea y habla en nombre de 500 millones de europeos. Por lo tanto, la creencia en el sistema democrático es cada vez menor. Creo que la población también lo ve así, por eso la intención de voto es cada vez más débil, la participación electoral es cada vez más débil, porque lo que estamos viendo es que nos hablan de democracia precisamente en estos países donde, pues evidentemente, vemos que falla por completo. En España estamos siendo gobernados por una coalición, recortando y pegando votos, pese a que evidentemente el descontento popular sea que no encontramos prácticamente a casi nadie que diga que le gusta este señor y que está de acuerdo con él. En el caso de Francia hemos visto también que ha ganado una coalición, el Frente Popular, con cerca de 7 millones de votos, mientras que la coalición nacional del Frente de Le Pen ha obtenido más de 10 millones de votos, pero por ley electoral tampoco va a ocupar gobierno y de hecho va a ser la tercera fuerza política en Francia. En el caso de Reino Unido hemos tenido a Rishi Sunak, que era primer ministro de Reino Unido, sin que nadie lo hubiese votado, simplemente porque lo heredó del partido y que una vez que han habido las elecciones ha perdido directamente. Por lo tanto, ¿cuál es la legitimidad que tienen realmente casi todos los... estamos viendo una crisis sistémica a nivel global y lo de Venezuela únicamente es el exponente máximo que manifiesta lo que lamentablemente probablemente ocurra en el resto. En España, recuerdo, se ha utilizado siempre el ejemplo de que Venezuela era un reflejo de lo que se iba a convertir en España. Hemos escuchado recientemente a este gobierno que gobierna por una coalición, recortando y pegando votos. Hemos visto que este mismo gobierno anunciaba una nueva ley para combatir la máquina del fango y aquellos que traten de sembrar rumores contra nosotros, etcétera. Por lo tanto, creo que estamos viendo que los discursos y la narrativa se parecen cada vez más entre sí. Estamos viviendo una auténtica pantomima dirigida por este tipo de gobiernos y aún así tratan de convencernos de que todo es legítimo y de que se aprueban medidas, insisto, protestas de agricultores, protestas del sector industrial, protestas del sector energético en toda Europa por unas políticas que alguien ha elegido y que independientemente a qué partido votes, ya estés en un partido, o sea, ya estés en un país cuyo gobierno es de corte izquierdista, centro izquierda o en uno de corte de derecha, centro derecha, están aplicando las mismas políticas. Por lo tanto, no se deciden por parte de esos partidos, están centralizadas. E insisto, la que habla en nombre de todos nosotros es Ursula von der Leyen, que jamás ha ganado unas elecciones y que ha sido nombrada de nuevo presidenta de la Comisión Europea por un pacto entre dos partidos mayoritarios, rojo y azul, que son siempre lo mismo en todos los países de la Unión Europea. Así que lamentablemente eso, creo que está degradando bastante la calidad de la democracia a nivel global y Venezuela simplemente es el exponente de todo eso. Bueno, pues desde luego yo creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no?, en la crisis de la democracia, en la crisis del sistema político, que bueno, pues también se ha evidenciado desde luego en Venezuela, aunque también, como bien venís diciendo durante los últimos días, pues es un poco una profecía autocumplida. Te quiero preguntar por esto, Felipe, ¿cómo ves la situación en Venezuela y sobre todo cómo se puede solucionar? Porque ahí también vemos bandos, también vemos que Estados Unidos y Rusia se están posicionando quizás de una forma menos activa, menos beligerante, pero también pues es evidente que cada uno ha escogido un bando. Así es, la verdad es que mis antecesores lo han explicado de una manera muy clara, muy somera, muy contundente y muy bien dicho, y poco más podría decir. Yo a mis estudiantes, para que entiendan un poco lo que se vive en Venezuela, porque todos conocemos venezolanos y venezolanas, les recomiendo que se lean el libro de Orwell, 1984. Pero como la gente ya no lee, pues le digo, bueno, pues venga, no os leáis el libro, al menos veros la película, que hay varias, hasta una serie de televisión que luego juntaron los capítulos y se hizo película, porque lo interesante es que podamos comprender cómo estos relatos acaban convirtiéndose en realidades y cómo estamos asistiendo a cuestiones que parecen obras de ciencia ficción, esperpentos, tragicomedias, o sea, es algo sobrehumano e inaudito. El segundo ejercicio que les recomiendo ya no a mis estudiantes para no polemizar, puesto que hay que recordar que el señor Maduro tiene grandes simpatizantes en nuestro país, en España, y que hemos tenido miembros del gobierno que han deseado para España lo mismo que para Venezuela,
pero sí que ya en este tipo de tertulias o en este tipo de programas divulgativos o incluso cuando hablamos del poder de las redes sociales, es simplemente que escuchen a Maduro en TikTok. Yo tuve la casualidad, no puedo decir suerte, estaba chateando por canales internacionales y pude ver el espectáculo esperpéntico de la autodeclaración que se hizo Maduro junto al presidente de la Corte Electoral, que tiene también el pobre hombre un nombre rimbombante, y bueno, hacía unas declaraciones que estaban muy alejadas de lo que cualquiera podría entender por un sistema en democracia, dando órdenes directas a todo el que andaba por la sala, dando órdenes directas al comité electoral, autoproclamándose presidente. Luego hemos visto cómo se han hecho un montón de memes en plan de broma, porque oye, si haces trampas, hazlas bien, pero se han hecho ahí unos sumatorios de votos que daban el 130 y tantos %, porque había decidido otorgar a los partidos minoritarios la misma cuota. ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, si es que son cosas hasta de niños. Luego los memes que hemos visto todos, donde en el mismo cuerpo electoral se hicieron unos selfies y se veía claramente cómo el partido de Maduro era la opción menos votada. Y ya, por terminar, la propia papeleta electoral, que yo la he reenviado por ahí a grupos de WhatsApp de amigos y pensaban que era una tomadura de pelo. O sea, desde el momento de la propia papeleta electoral, lo que ha sido el proceso, la autodeclaración de haber ganado las elecciones, el propio conteo de los votos en porcentajes que no salían ni las cuentas, ha sido todo algo, cuanto menos, una tragicomedia. Pero insisto, y por hacer dos recomendaciones, los que no hayan leído que relean y los que no quieran leer, pues por lo menos que vean la película de 1984 para entender el contexto, y luego en cualquier rato de aburrimiento agarren el canal de TikTok, busquen el canal del presidente Maduro y simplemente escúchenlo un rato. Y luego, sean ustedes en España prosanchistas o profeijoístas, imagínense si cualquiera de los dos líderes podría decir ni un 10% de lo que ha dicho el presidente o presidente fake o presidente cuestionado Maduro. Perdonadme, una pequeña intervención. Yo no soy tan pesimista como Gonzalo con la democracia actual, pero tengo que reconocer que tengo que respetar ese punto de vista, porque visto lo que se ve, te entran muchas ganas de llorar. Aquí al lado, en Portugal, un presidente dimitió porque se acusó de corrupción a un asesor. Aquí tenemos el hermano del presidente que le dan un puesto en Badajoz. Y dices, ¿tú ves que viviría en Badajoz? No, es que ni fue por ahí. Es que ni fue por ahí. Es que adicionalmente se hasta aprovechó la que pasaba, el Pisuerga que pasaba por Valladolid para domiciliarse en Portugal y así no pagar. Un gobierno que criticaba las SICAPs porque decía que era un método de evasión de los ricos y que ha extendido el impuesto del patrimonio como ha podido a toda España, siendo el impuesto más injusto que hay. Bueno, pues este señor resulta de que dice, el hermano del presidente, que faltar al trabajo, porque dijo el absentismo, no es delito, coño. O sea, te colocan por ahí y yo es mi hermano y como mínimo yo me voy. Pero es que por el camino, mira, yo no tengo ni idea, no soy jurista y lo que entiendo es escaso. Yo no entiendo si lo que ha cometido su mujer es delito o no es delito. Y serán los jueces quienes lo juzguen y lo dictaminen. Pero coincido con lo que decía el Aitor Esteban del PNV. Como mínimo, es muy feo. Esto no es de un presidente del gobierno. Bueno, pues después de todo eso, los culpables somos los demás, que afeamos esto y tenemos que escuchar todos los días el presidente del gobierno y toda su corte de chupópteros y de inútiles decirnos que los culpables somos nosotros. La ministra de Hacienda, que sabe tanto de Hacienda, que es médico, coño, yo a partir de ahora creo que para estudiar economía hay que irse a la Facultad de Medicina, que es el sitio que mejor se aprende. Bueno, pues esta señora hasta anteayer dijo que no iba a haber rotura de la caja única. Bueno, pues ya la ha habido.
Y en lugar de aparecer presentando su dimisión, lo que ha hecho es que se ha ido de vacaciones. Entonces yo entiendo que la gran mayoría de la gente diga, joder, y sobre todo entiendo cuando los latinoamericanos nos dicen a los europeos, ¿y quiénes sois vosotros para criticar nuestro sistema? Desgraciadamente lo entiendo. Pero, bueno, una cosa no quita la otra. Yo ni soy corrupto, ni hago este tipo de cosas. Por lo tanto, yo sí me veo con la facultad de criticar a un tirano que oprime al 70% de la población que no le haya votado. Pero es cierto, la situación es vergonzosa y triste. Perdón. Y como decía Miguel Ángel ahora mismo, los latinoamericanos, que muchos de ellos viviendo en España, los últimos años avisan de que lo que estamos viendo, este tipo de declaraciones por parte del gobierno, este tipo de acciones, se asemejan mucho a lo que han vivido ellos en otros casos. Y, o sea, que por experiencia saben bastante bien sobre esto y por eso quizás son los que más escépticos son cuando vemos a un gobierno hablando de promesas y de supuesta postura progresista, cuando en realidad lo que hace es generar al revés una decadencia más acrecente a la ciudadanía y falta de empleo, mayor carga fiscal para todos, etcétera. Y pondría incluso el mismo ejemplo entre los latinoamericanos, nuestros compañeros hispanoamericanos que han vivido esto ya, con la Europa del Este, porque también hemos vivido en los últimos años, aquí en Londres al menos, la experiencia que yo he tenido con compañeros, amistades que vienen de Europa del Este ha sido precisamente que con casi todas las medidas que hemos visto durante los 2 últimos 3 años, prácticamente desde la crisis de COVID, pues como decía Felipe, son medidas totalmente orwellianas, pero extremadamente orwellianas que habríamos considerado inimaginables en el pasado, que incluso determinase el gobierno con quién podías tener relaciones sexuales, como ocurrió en Reino Unido, que se prohibió que uno pasase la noche con alguien que no fuese parte de su unidad familiar y que conociese por ahí. Entonces, llegamos al extremo tan surrealista que el gobierno te prohibía compartir cama con un extraño, ¿no?, etcétera, y decíamos, ¿cómo se pueden infiltrar hasta las más personales de las relaciones de los individuos, el Estado, en este tipo de aspectos? Y no solamente eso, la demonización de cualquier voz disidente al respecto. Y eso, cuando lo aplicábamos, yo la gente más escéptica que he visto con todas las medidas que se aplicaron a nivel político, porque no olvidemos que no eran científicas, eran de corte político admitido por el propio gobierno, fueron precisamente ciudadanos de Europa del Este. Tuve compañeros, por ejemplo, una compañera, por ejemplo, me dijo, mi madre es de Polonia, mi madre militó en el sindicato Solidaridad de Polonia, es la primera que se va a negar a llevar una identificación digital para poder comprar un café, porque ya lo ha vivido, ya sabe lo que es, ha vivido una época en la que el Estado controlaba absolutamente todo y no va a pasar por eso. Bueno, pues muy pendientes desde luego del control del Estado, de la situación en Venezuela, también de lo cerca que estamos o no en España de llegar a este punto. Felipe se ha ido yo sola, así que no le despedimos, ha sido un placer tenerle por aquí. Muchas gracias Miguel Ángel, Gonzalo, placer teneros a los tres por aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy buen día. Nosotros vamos a hacer un pequeño descanso, nada, apenas un par de minutitos y enseguida miramos a Wall Street. Siguen las caídas en torno al 3%, el lunes negro en las bolsas. Ojo porque algunos operadores están dejando de funcionar. Caídas históricas para Wall Street. Enseguida volvemos con el análisis. Enseguida, de vuelta a Negocios Televisión.